Hola camaradas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal en Fútbol Croacia. Ya lo estáis viendo, os lo ponemos directamente. Tenemos hoy una muy buena compañía, alguien que nos ha acompañado desde los inicios del proyecto aquí en YouTube, a medida que ha ido pudiendo. Una persona que conocéis perfectamente porque la seguís seguro en Twitter, y si no, hacerlo. Ahí tenéis su cuenta para estar al tanto de lo que vea en fútbol Croacia y lo que vea también en el fútbol de los otros países de Escandinavia. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Molero. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un placer volverte a tenerte por el canal. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mar, por invitarme. La verdad que con este comienzo de liga y demás había muchas ganitas de hablar, que alguna vez hemos hablado por WhatsApp, que a ver cuándo encontrábamos un rato. Y bueno, me parece que ha llegado, ¿no? Con el parón de las elecciones, pues es un buen momento de poner que los acentos, las faltas y demás a todo lo que nos ha llevado estas 5 primeras jornadas. Que además tenemos, Juan Carlos, muchas novedades y también novedades que nos interesan y nos agradan, como por ejemplo el aumento del protagonismo español en la Liga Croata. Este año, tú que has seguido mucho más tiempo, ¿no? La competición que un servidor, seguramente estemos en la temporada en que más españoles hay en la Liga Croata. Sí, yo creo que sí, salvo alguna temporada de Listra, que creo que entre componentes y demás, pero bueno, ahora con la llegada de Víctor Sánchez del Amo, que hago spoiler al Rijeka, seguramente haya más, pero bueno, sí que me acuerdo de esos comienzos, ¿no? Ha habido mucho, me acuerdo de Carrillo cuando estaba en Hadju, del entrenador, siempre que hablo de un futbolista, ¿no? De un futbolista español en Croacia, yo creo que Iner Galilea, que antes habíamos hablado de él en Petit Comité, pues me parece que es un futbolista que fue el que sentó la base, que hizo carrera aquí y que ha demostrado que jugar en Croacia, incluso en ligas balcánicas, que potencia mucho tu carrera, porque al final vas a jugas Europa muchas veces en equipos potentes y al final entre tu cuenta y otras cuentas más y un servidor, pues damos una pequeña voz, ¿no? A aquellos que cogen las maletas y siguen haciendo lo que más les gusta en las tierras balcánicas. Ahora hablaremos o apuntaremos todos los nombres que tenemos este curso y que seguramente el aficionado español que le gusta el fútbol internacional quiera conocer para poder seguirlos. También es cierto que antes también hablaremos un poco, como decías tú, de este inicio de liga, de estas primeras 5 jornadas, también un poco sensaciones particulares, cambios que ha habido significativos, lo que hemos podido ya intuir de algunos equipos. Pero antes de todo esto también me gustaría preguntarte, porque como hemos dicho, sigues otras ligas balcánicas, como por ejemplo la de Montenegro, y este lunes tuvimos un enfrentamiento entre dos equipos de la antigua Yugoslavia, Croacia y Montenegro en esta fase de clasificación para la Eurocopa. Había ganas de ver el partido, lo cierto es que ya con el 0-1 y después sobre todo con la expulsión que afectó al combinado dirigido por Robert Prosinecki, el histórico jugador croata, pues se nos acabó un poco el partido, que teníamos muchas ganas, ¿no? Sí, yo siempre cuando hablamos, sobre todo en Fútbol Fever, que me invitan de vez en cuando a pasarme y sobre todo a hablar de las selecciones, cuando hablo de las selecciones balcánicas, digo que Croacia ahora mismo es una de las 5 mejores selecciones europeas, tanto por historia en los últimos años como por jugadores y la capacidad de generación que tienen. Creo que tanto Montenegro, Macedonia, Kosovo, si podemos incluir ahí Albania también, y también Eslovenia, son selecciones que van creciendo poco a poco, pero que están en luz. Son selecciones que exportan mucho talento fuera, por tanto, si cogemos un 11, creo que puede haber 1 o 2 jugadores de las ligas locales. Y bueno, ahí se vio la diferencia. Creo que Croacia, hablando del partido, creo que está cambiando mucho, que no es ahora mismo a lo mejor para llegar a una final de un gran torneo no, pero para llegar a unos cuartos fácilmente tiene, y sobre todo las selecciones están apretando mucho la sub-21 y la sub-19 de Croacia, o sea que yo diría a todo el mundo que estén atentos a los próximos 2, 4 años, 6 años, que la jornada que viene es muy buena y se han visto los fichajes ahora mismo que hacen los grandes equipos europeos, que hay mucho acento croata. Pues sí, nombres que hay que apuntar, que quizá en otra ocasión podremos desgranar más de forma exclusiva, con algo dedicado a estos jóvenes, pero todo llegará. Lo que sí que vamos a hacer y vamos a entrar en materia es en esta Super Sport HNL, que es la máxima competición del fútbol croata, donde hemos tenido un inicio, pues seguramente con
bastante de lo esperado por parte seguramente de Dinamo de Zagreb, de Hajduk Split, tras los cambios que ha habido este verano, alguna decepción como Rijeka, como Osijek, y luego pues lo de siempre. Los demás intentando coger cierta estabilidad, cierta regularidad en sus resultados. Creo que hay proyectos interesantes. Este año creo que se aglutinan, casi todos los equipos tienen proyectos que puedes decir, hombre, si cogen una buena racha pueden estar ahí por esa cuarta plaza. Y luego lo de siempre, el que viene de segunda, en este caso el Vukovar, que intentará pues mantener la categoría. Creo que está compitiendo mejor de lo que hizo la clasificación. Debería merecer algún punto más, pero pagando la novatada, debutando este club en la máxima competición continental. Con todo esto, y luego ya entraremos a analizar los equipos más en profundidad, ¿no? Con más detalle, pero a nivel general, ¿qué sensaciones te ha dejado este inicio? Pues esa sensación es en la que hay dos equipos, como bien has dicho, que están destacando, que defensivamente son un muro, y también eso, que tanto Dinamo como Hajduk están viendo que son equipos que están sacando sus resultados con sus juegos, con sus salvando las dificultades que tienen. Es cierto que el Rijeka, luego hablaremos, creo que ha empezado mal porque estaba más pendiente de la Champions y al final había costado por la presión. Y luego el resto de equipos los veo muy parejos, que se va a decidir sobre todo por equipos que tengan gol. Creo que esto es algo obvio, pero también por equipos que sepan defender. Y creo que este año defensivamente estamos viendo una liga croata muy fuerte. Creo que los entrenadores están renunciando mucho a la improvisación para hacer equipos defensivamente muy rocosos, como se está viendo. Y bueno, creo que va a ser una liga muy igualada entre los equipos de abajo, en el que, como tú has dicho, el Vukovar, me parece que ahí está el espíritu luchador que históricamente han tenido por la guerra de Yugoslavia, y se está demostrando en cada partido. Yo creo que es un equipo que no se va a dar por vencido y que veremos si no hay alguna sorpresa, porque hay algunos equipos que abundan un poco mal. Sí, ahora lo comentaremos, pero seguramente lo más llamativo de este curso es el nuevo proyecto que, bueno, hay varios nuevos proyectos, ¿no? Hay que decirlo, porque esto pasa mucho. Además, incluso el primer entrenador caído ha sido Dalovic en el Rijeka, campeón de Liga, de Que, Copa. por cierto, ¿Sí? hace unas horas ha firmado por el Maribor. Sí, y luego te quería preguntar, pero bueno, ya que lo has sacado, y tú que sigues la Liga Eslovena también, ¿qué te parece el fichaje de Dalovic por el Maribor? No sé si puede tener allí más estabilidad de lo que puede representar estar en un equipo croata como el Rijeka. Lo digo desde el desconocimiento, pero bueno, ya por tu impresión Sí. voy adivinando un poco por dónde irá la respuesta. Es que justamente la Liga Eslovena, ¿no? Digamos, es una liga que, bueno, que ahora mismo el Celje de Albert Rivera, quien pueda ver algún partido suyo que se ponga a verlo, que me parece que está siendo de los equipos ofensivos que mejor juega en Europa. Y digo en Europa, en todas las ligas, porque para mí ver un partido del Celje me parece que aquí incluso Chapa de Fútbol Fever me hizo un audio diciendo es un fútbol locura, y ahí se ve. Y luego me he puesto la cara porque el Maribor lleva unos años en un desierto como un Hajduk, ¿no? Pero con dinero, y no aciertan. Han entrado unos inversores turcos, creo, apostaron por un entrenador turco que no ha cuajado, y ahora llega, pues bueno, con un equipo que no está hecho a su medida, que tiene que remontar, que creo que no aspira a la liga por la diferencia que hay, y si le dan tiempo y paciencia, que creo que en estos tipos de equipos no hay, pues puede hacer un buen proyecto. Veremos qué tal, tiene todavía un par de días para ponerse manos a la obra, pero va a ser exigente. Yo creo que va a ser más exigente que cuando estaba en Rijeka. Al final, en Rijeka sabías que era lo que tenías. Yo era pesimista con el Rijeka al principio de temporada pasada y ha sido campeón, por tanto, se puede ver que por mucho fútbol que sigas, el fútbol siempre te sorprende, pero me sorprendería que el proyecto saliera bien, desde mi punto de vista. Bueno, seguiremos por la exigencia y la plantilla que tiene. Bueno, pues seguiremos la andadura de Dalovic por Eslovenia. El hecho es que ha durado poco en el paro y lo celebramos porque ha demostrado ser un buen entrenador. Veremos si se le permite demostrarlo también en Eslovenia. Pues decíamos, ha habido muchos cambios de proyecto. Ahora incluso a principio de temporada ya llega Víctor Sánchez del Amo, que luego hablaremos de él en el Rijeka, pero evidentemente cuando uno habla de fútbol croata se tiene que centrar en los dos gigantes, ¿no? Que son el Dinamo de Zagreb por un lado, el Hajduk Split por el otro. Juan Carlos, desde que hablamos tú y yo, desde que nació fútbol croata, es la primera vez que el Dinamo de Zagreb no defiende el título.
de Liga y evidentemente el club ha obrado en consecuencia. De la mano de Svanomir Boan, que es el presidente del club, ha habido una serie de cambios muy significativos. Han dejado ir pesos pesados como Ristovski, Ademi, Petkovic. 3 de los 4 senadores que siempre dice la prensa croata, se ha quedado quizá el que más podían aprovechar, que era Misic, que es el cerebro del equipo, ¿no? Y se ha rejuvenecido la plantilla, primero con jugadores con proyección deportiva que puedan competir ya, pero sobre todo que puedan vender en el futuro. Y con el entrenador de revelación de la temporada pasada, Mario Kovačević, que francamente creo que encaja mucho en este Dinamo de Zagreb, su manera de ver el fútbol, un equipo ofensivo, atrevido, que quiera ser protagonista y que parece que ha caído de pie pese al último empate en el último partido de Liga. No quito ningún punto a lo que acabas de decir, o sea que es una buena. Sí, al final, efectivamente, ha sido un verano raro para ellos, un verano raro porque no han competido, ha tenido tiempo de hacer un equipo, de no tener las exigencias europeas previas a la Champions que había otros años, ha tenido dinero, el Dinamo siempre tiene dinero, es cierto que por sus competiciones europeas, pero este año ha vendido y ha comprado bien. Yo creo que tiene una pieza muy importante que es el entrenador. Yo creo que tanto tú como yo sabíamos que Mario Kovačević se merecía una oportunidad en un equipo grande y la va a aprovechar. Es decir, con todo lo que ha pasado él, con su experiencia en el Slaven, en el Varese, pues fíjate. Y luego creo que has dicho una cosa que define el proyecto, juventud. O sea, si le juntas a la mejor cantera de Croacia, pues fichajes jóvenes, este equipo tiene para dominar en este mismo año y en un par de años futuros el campeonato, ¿no? Yo creo que han acertado. Antes de nada decir que Sergi Domínguez me parece un central que ojito con este central, que yo creo que no sé si va a durar mucho en el Masimir, porque para mí está siendo de lo más destacado y exigencia que tiene el Dinamo, porque encima es un equipo que se le exige. Yo creo que es un acierto. Luego, efectivamente, yo puedo decir a los espectadores que los 5 mejores fichajes los ha hecho el Dinamo, ¿no? John Beljo, el delantero, Scott McKenna, que ha venido de la Liga Española, Vidovic, que tiene mucho talento, luego Dejan Ljubicic, que a lo mejor puede sonar un poco, pero me parece que ayuda mucho a Misic, Gonzalo Villar, que está abordando desde el primer día, y luego, bueno, te viene Benacer, que si físicamente se recupera, te va a dar un plus increíble, por tanto dices, es que el Dinamo, con lo que ha vendido, podía caer, pero es que ha fichado muy bien. Es un proyecto ilusionante, un proyecto que creo que va a poder, que la única duda que tengo y apuntada ahí en las cosas es cómo va a poder hacer luego la exigencia de la Europa League con la Liga, pero pinta muy bien. Es que al final era el momento, ¿no? Ya la decaída de la temporada pasada, sí que es cierto que decisiones extrañas también de la directiva, mucho cambio de entrenador, eso ya normalmente no sale bien, por mucho que seas el Dinamo, y se demostró, ¿no? Y seguramente era el momento de desprenderse de jugadores que han dado tanto, esos senadores, ¿no? Entre otros jugadores que han dado tanto al equipo y buscar esa apuesta por la juventud, que es que hay un equipo que también se puede permitir, sobre todo es el Dinamo de Zagreb, que es el club que atrae más atención y que apetece más, ¿no? de jugar en Croacia. Y la verdad que los resultados no engañan, porque son 4 victorias. En estas 4 victorias, más de un gol, o ha ganado 2 o ha ganado de 3. Nunca ha ganado un gol, y sí que es cierto que en el último compromiso ya ante el Varadin, un equipo muy competitivo, que sigue la estrella del último curso, pues bueno, estuvo a punto de pinchar, hizo un muy mal partido, seguramente el peor, pero bueno, estas cosas ya pasan, ¿no? Así que, bueno, argumentos a favor, y creo que Kovačević, ¿no? Pues ha demostrado que puede estar a la altura. Sí, y además yo quiero decir a las personas que nos escuchen y nos ven, que hay 2 futbolistas que creo que serían titulares en cualquier otro equipo que no están teniendo minutos, como puede ser Marcos Soldo y Robert Mudrasic, el exjugador de la Lokomotiva de Zagreb, que para mí son futbolistas top, que han venido tanto de Osijek como de la Lokomotiva, siendo casi los mejores, y ahora mismo no tienen minutos porque es una plantilla muy, muy grande y de mucha calidad. Es decir, yo creo que este año la plantilla del Dinamo puede crecer mucho y por eso digo que si Mario Kovačević, que seguro que sí, sabe gestionar bien los cambios, las rotaciones, podemos decir que hay una plantilla de 20 o 22 futbolistas que pueden jugar todos los días.
Es que lo veremos ahora cuando empiece la Europa League, lo veremos, las rotaciones, encima si la dinámica en la liga es buena, pues también irá compaginando, ¿no? Jugadores como Soldo, Mudrasija, otros jugadores que tampoco han tenido, quizá Kulenovic quizás ahora más titular, aunque ha ido teniendo minutos y ha ido marcando goles, el pichichi de la liga saliendo desde el banquillo, es increíble. Somos muy fan de Sandro Kulenovic, se merece todo lo bueno que le pase y bueno, al final ha decidido quedarse en el Dinamo, pese a la llegada de Beljo, que es el titular. Y bueno, es que tiene un fondo de armarios que supongo que considerarás al Dinamo el favorito para levantar el título, pese al proyecto que inicia el Hadjo, que seguramente necesitará, pues eso, como mínimo una temporada de margen para no equipararse, porque creo que es imposible equipararse en Croacia al Dinamo de Zagreb, pero sí quizá para competir la liga con más garantías, ¿no? Hombre, sería histórico que el Dinamo no ganase la liga este año. O sea, sería la primera vez en, no sé, en 30 años que no pasa esto, ¿sabes? O sea, por tanto, estadísticamente se ve la superioridad, pero es que luego por el tema de la plantilla y sobre todo por la persona que está dirigiendo ahora el Dinamo arriba en la directiva y segundo por el entrenador que tiene, que creo que es un buen entrenador, que sabe gestionar, que sabe jugar bien en la liga croata, porque ahí están sus resultados con equipos menores, todo lo que ha hecho. Y bueno, y yo creo que sí, yo creo que es el máximo favorito. Yo creo que en 2 jornadas, creo que esta semana, la que viene, creo que hay un Hadjo Dinamo, un Dinamo Hadjo, y ahí va a ser un poquito la vara de medir, ¿no? Pero bueno, y ahora cuando hablemos del Hadjo, pues bueno, diremos, pero yo creo que está un punto por encima que el Dinamo del Hadjo, lo mismo. Antes de hablar ya del Hajduk Split, ¿qué es lo que más te ha llamado de la atención del Dinamo de Zagreb? Yo a mí, por ejemplo, sobre todo la asociación en banda derecha de los dos jugadores del Istra, Valisins como lateral derecho y Lisicka como extremo derecho, que han demostrado que estaban preparados ya, pese a su juventud, para dar el salto. Es verdad que son jóvenes, pero ya llevan muchos partidos en el Istra. Creo incluso que Lisicka llegó ya a los 100 partidos y están siendo un arma juntos, ¿no? Esa asociación por la banda derecha, un arma letal del Dinamo de Zagreb. Ataca mucho más por esa banda que no por el costado izquierdo y ahí están los resultados. Sí, ofensivamente yo creo que es de lo que destaca, que es un elemento diferenciador y desequilibrante, porque al final son jugadores, como bien has dicho, ahora mismo tienen experiencia en la liga, están demostrando que se conocen, están demostrando que los automatismos los tienen muy trabajados, el equipo cuando se atasca, su juego crece por ahí, está claro que cuando está Misic enseguida asocia a esa banda y luego, bueno, aparte, sí, claro, tú juegas muy bien por la banda derecha, pero es que luego tanto Beklo como Kulenovic marcan goles. O sea, es que se les caen los goles ahora mismo. Ahora mismo ves que da igual quién juegue que te va a marcar goles, que la cuota de goles es importante. Y eso creo que es un equipo que ha tenido la suerte de no estar exigido desde el mes de julio, desde el mes de junio, y trabajar porque se le ve. Porque ahora mismo, no sé, a mí yo veo jugar al Dinamo de Zagreb y es que me gusta mucho porque defensivamente salen a jugar, los automatismos de los mediocentros, cubrir, subir a altura, Gonzalo Villar, que yo creo que para mí era un jugador que la Liga Hypermotion era un jugón y de repente verle en Croacia, digo, tenía alguna duda, pero desde creo que el primer partido un poquito más flojo, pero enseguida ha salido a jugar y van sumando y se le ve por eso. Yo creo que, como dices tú, creo que lo mismo, yo creo que Lisicka por fin se le va a poner el foco, ¿no? No sé si será el nuevo Ivanuset, no sé si se sabe, porque puede que vaya jugando ese rol, pero yo creo que tiene muy, muy buena pinta este equipo. Yo creo que Lisicka esta apuesta es arriesgada, pero para eso estamos a veces también, ¿no? Yo creo que tiene cara de selección durante la temporada. Sí que es verdad que es un año complicado, seguramente por el tema del Mundial, es verdad, porque seguramente ahí Dalic va a querer experimentar poco, pero bueno, yo creo que lo va a tener en cuenta quizá en alguna lista reserva y si no es cierto, cuando pase el Mundial yo creo que ya en el siguiente ciclo, creo que sí, Lisicka, si sigue esta línea yo creo que tendrá su peso como otros jugadores del Dinamo de Zagreb que evidentemente también lo están haciendo bien, pero bueno, es una apuesta ahí que dejamos y que ya veremos si florece o no durante los próximos meses. Pues hablamos del Hajduk Split. Dinamo de Zagreb para nosotros es el máximo candidato y viendo cómo está el panorama, seguramente el Hajduk favorito como vino para la segunda posición. De la mano de Gonzalo García, que es otro de
otro entrenador que teníamos ganas de probar en uno de los grandes de Croacia. Finalmente ha sido el Hajduk Split. Y bueno, pues ahí lo tenemos, empezando francamente bien. Es verdad que tiene, bueno, pues ya puntito negro, ¿no? De haber caído en la Conference League. Ante un rival, pues a priori del nivel inferior. Es verdad que tuvo mala suerte con la expulsión, ¿no? En la segunda parte, ¿no? La expulsión de Bamba, y eso creo que condicionó bastante la eliminatoria. O sea, se le han dado bastantes palos al tema, pero bueno, en cualquier caso se le ha dado confianza, que creo que es lo importante, que quizá otro año esto no hubiera sido así. Creo que el club ha apostado por el proyecto de Gonzalo García y saben que necesitan pues ese tiempo para que florezca, ¿no? Bueno, pues el juego del técnico hispano-uruguayo, y de momento, como mínimo en Liga, respondiendo. 4 victorias y un empate. Coincido, ¿no?, en esa última jornada antes del parón. Sí, yo creo que, como bien has dicho, el equipo ha sabido rehacerse de la derrota ante el Dinamo City de Albania, y más 3-1 allí que te remontan y demás, y que empates contra el Rijeka pueden tener algo de lo normal de los puntos que puedes perder, aunque sea en casa, pero bueno, al final eran equipos que el año pasado estuvieron muy igualados, y yo creo que a Gonzalo García hay que darle tiempo. Le han llegado fichajes a última hora que necesitaba, como Edgar, como Guillamón, como el extremo español que ha venido a última hora, Iker, ¿no? Creo que es Iker, sí. Creo que sí, que la hermana, sí, sí. Y bueno, creo que es un equipo que este año puede acusar la bajada de rendimiento del Ibaya. Yo creo que este año ya puede que ya el Ibaya empiece ya a notar los años, Krobinovic, pero bueno, Rakitic, que conocedor de fútbol, ha conformado un equipo que para mí el fichaje del Bordero y se me dio el portero que me ha apuntado. Ibusic, creo que va a ser muy importante porque, como siempre digo, es bueno tener gol, pero es bueno tener un portero. Yo creo que se le ha visto, que está parando, que está siendo destacado, y creo que el equipo, pues es eso. Veremos un equipo diferente seguramente esta próxima jornada, porque han tenido más tiempo de trabajar los nuevos, aunque han empatado en el último amistoso, pero bueno, ha sido un banco de pruebas y tiene muy buena pinta. Veremos cómo se asienta el Hajduk en estos partidos, cuando dentro de las jornadas se enfrenta al Dinamo, que yo creo que es un partido clave, que si no pierde, el equipo va a tirar para arriba. Por hablar de Gonzalo García, que conocemos de su etapa exitosa, doble etapa en el Istra, al cual ha dejado 2 veces al borde de clasificación histórica para Europa. Sabemos que es un entrenador que le gusta tener el balón, ser protagonista, también puede ser vertical, o sea, es decir, trabaja sus equipos para que puedan atacar tanto en estático, que es, o hasta su llegada, seguramente era una novedad en Croacia, dejando al Dinamo aparte, evidentemente, pero también es un entrenador que puede poner a correr a sus jugadores buscando un contraataque, es decir, se amolda a esas dos facetas, y es lo que está intentando instaurar en el Hajduk Split, que ya vemos que, a diferencia de lo que era con Gattuso, es un equipo que trata muy bien el balón, que intenta salir desde atrás, pero que creo que aún necesita trabajar un poco más Gonzalo García, porque hace mucho daño con centros laterales, que es un recurso, que duda cabe, marca muchos goles en ese tipo de acciones, pero creo que a nivel de juego le falta acabar de cuadrar alguna cosa. Seguramente ahora que ya tiene la plantilla cerrada podrá acabar de amoldar. Yo creo que en el sentido de que González y Hugo Guillamón tienen que ser 2 jugadores clave, tienen experiencia en una de las ligas tops de Europa, como es la Liga Española, y además tienen un reto por delante, ¿no?, que yo creo que les va a apetecer mucho, y vamos a ver si ya poco a poco van entrando, ¿no? Pero lo que decía, seguramente el tema de que el Ibaya esté con ese apagón, no sé si se va a enchufar en algún momento, pero ahí tiene el reto Gonzalo García, ¿no?, para acabar de cuadrar sobre todo el juego ofensivo, que es quizá el punto que debe mejorar. Intentar conectar con Ibaya cuanto antes, porque no siempre tendrás a Puxtas que te remate melones de centros laterales. Sí, no, además que yo creo que tener un futbolista que a mí me gusta mucho, que es Frank Karadzic, el lateral derecho, que cuando jugaba en su época en la Lokomotiva de Zagreb, creo que era un lateral, el croata australiano, que demostró, pues eso, su prolongación. Es cierto que también ha fichado a Rebic, que hay que ver el estado que llega, el estado y demás, pero sí, efectivamente, yo creo que es un equipo que, por eso digo que esta semana han tenido que centrarse más, que afinar, porque está claro, ahora mismo está viviendo de jugadores como puede ser Sego, Bamba, y bueno, y creo que Gonzalo García debería girar el proyecto sobre Rocas Puskás, ¿no?, que le deja el último para hablar, porque creo que debe de ser el jugador
diferencial, como fue en su día Baturina para el Dinamo, pues Puskás tiene que ser el diferencial del Hajduk y le tienes que armar muy bien, porque luego han fichado al mediocentro albanés, el de Gorica, que yo creo que ahí que para ese trabajo está muy bien, que es el Adrian Pagasiti, que yo creo que va a dar mucho equilibrio. Y es un equipo que por líneas está por lo mismo que hemos dicho, que está muy bien definidamente por los últimos fichajes. Y si Gonzalo García logra, pues eso, mantener la cuota de goles y que el Ibai se enchufe, le puede plantar cara. Pero también lo de siempre, creo que para los espectadores que sepan que el Hajduk creo que es el equipo al que más se le exige, ¿no? Es cierto que es el equipo que lleva más tiempo sin ganar algo y habrá que ver, ¿no? Que a veces el bueno de Gonzalo les da una alegría y bueno, y se hace visible su juego, y porque Gonzalo es un entrenador camaleónico que le gusta jugar al fútbol, pero cuando hay que defender, y creo que tiene herramientas para hacer los dos tipos de fútbol, tanto ofensivamente muy vertical, muy directos y hacer un fútbol planteando el dominio, como también intentar que el equipo defienda. Evidentemente manda los resultados, pero yo creo que en el sentido, por lo que respecta a Gonzalo García, sí es capaz de que los jugadores asimilen del todo su idea y la llevan a cabo. Luego pasará lo que pasará a nivel de resultado, pero creo que si las sensaciones son buenas y si hay intención de ir a por los partidos jugando bien, creo que le van a dar, sobre todo a la afición, esa confianza. De hecho, ya hablando con algún aficionado del Hajduk, ya estaba cansado de tanto cambio, tanto proyecto destruido a la mínima y sobre todo pues pedían eso, confianza en Gonzalo García, y de momento pues parece que la va a tener y es verdad. Y un apunte a destacar también del técnico hispano-uruguayo es cómo ha confiado en los jóvenes, ha levantado a Puskás que estaba con Gattuso, bueno, pues perdió esa proyección, su continuidad en el equipo. La verdad que pensamos que ya lo habíamos perdido y no, Gonzalo García lo ha recuperado para la causa en esa posición más de interior, cerca del área, que tiene mucho gol, mucha llegada, pero además también es muy bueno el chico con el balón y luego, por ejemplo, ha apostado, es verdad que antes de tener la plantilla que tiene ahora cerrada, por jugadores jóvenes como Schelling, que desafortunadamente se lesionó, pero nos dejó unas impresiones espectaculares, un central de 18 años. También en su sitio juega otro junior, en este caso Mlasic. También ha jugado Durdov, Skoko ha tenido minutos también, que para mí es un jugador espectacular en el centro del campo, y Brajkovic también, ¿no? Que es la eterna promesa, un poco lo que era Rukavina en el Dinamo de Zagreb, pues Brajkovic en el Hajduk, y con Gonzalo García pues ya ha tenido más minutos. Bueno, eso también es importante en un club que evidentemente si quiere crecer va a tener que vender. Y al final económicamente tienes que intentar dar salida a esos jugadores jóvenes, porque al final hay que decir que la cantidad del Hajduk siempre está proviniendo y hay jugadores tanto en segunda que están cedidos, tanto en segunda. Y yo creo que lo que hemos dicho, si Gonzalo García logra tener un esqueleto de equipo, que yo creo que sí que lo va a tener con la plantilla cerrada, estos jugadores jóvenes van a empezar a contar con minutos y seguramente tengan un peso que a día de hoy no lo tengan, aunque están contando con más minutos que cuando estaba Gattuso, y hay algunos de ellos que tienen buena pinta. Pero sobre todo yo digo al espectador que esté atento a la temporada de Puskás, porque creo que va a ser el jugador diferencial del Hajduk. Una lástima en este caso que haya caído en Europa, ya por no solo por no tener otro representante croata, que serían 3, pensando en el coeficiente, sino porque con la plantilla que tiene le hubiera permitido rotar algo más y seguramente haya jugadores que se queden con menos minutos, por ejemplo Sego, ¿no? Con la llegada de Rebic, que debería ser titular, es uno de ellos, el mismo Brajkovic también, quizá si Bamba está bien pues lo va a tener complicado, pero bueno, va a ir entrando supongo, pero la lástima es esa, que no se puede asegurar algunos partidos más para acabar de rotar. Pero bueno, veremos cómo lo gestiona Gonzalo García, que de momento pues pinta eso, a un buen proyecto, esperemos que tenga éxito y que podamos ver al Hajduk por fin, no este curso, sino cuando sea, levantar el título de Liga. Un título de Liga que defiende, Juan Carlos, nuestros amigos del Rijeka, que como decíamos antes, ya lo hemos avanzado, pues bueno, se han cargado a Dalovic. Es verdad que en el Rijeka tenemos que poner en contexto que ahora llegan unos nuevos propietarios, los dueños, por ejemplo, un grupo, ¿no?, que controla ya al Bournemouth de Inglaterra, al Lorient francés, también había un equipo de Portugal y alguno más por el mundo. Pues bueno, llega esta gente con muchos millones en los bolsillos. Se acaba la era Maskovic, el histórico presidente del Rijeka, que ha llevado al equipo pues a 2 títulos de Liga y diría que son a 3 de Copa, con lo cual pasa la historia evidentemente, y por ahí también se explica un poco el cambio.
ya los resultados eran bastante difíciles de gestionar en este inicio de liga, con lo que se supone son Croacia en un equipo como el Rijeka. Y bueno, pues el cambio de dueño se ha acabado de impulsar ese cambio. Se marcha Adalovich y llega Víctor Sánchez Dramo, un entrenador del cual tú también nos podrías hablar como seguidor de la Liga Eslovena, porque viene o ha estado en su última etapa en el Olimpia de Ljubljana, llevándolo al título de liga. Sí, o sea, yo creo que el verano del Rijeka ha sido un poco raro, ¿no? Después de salir ganador, creo que el mal arranque de liga, yo no diría que ha sido por juego, sino más bien por calendario, ¿no? Porque al final está centrado en la Champions, y al final pues no pasa en la ronda, luego en liga patas contra el Osijek, pues pierdes contra el Dinamo, entre medias de la eliminatoria del Pau, el Varaždin, que también tiene competición europea, te gana, empatas contra el Hajduk, es decir, creo que ha tenido un calendario que ha jugado contra los tres, digamos, rivales, ¿no? Más o menos, Osijek, Dinamo y Hajduk, no ha ganado ninguno y, bueno, has dejado una mala imagen de resultados, ¿no? Yo creo que el cambio con la llegada de Víctor Sánchez Dramo creo que va a ser bueno. Es un entrenador que no renovó por el Olimpilla por lo que pedía, ¿no? Pedía, creo que eran 3 millones en 3 años, creo que se lo han dado en Rijeka, sonó para el Maribor, sonó para otros equipos, y el año pasado hizo un equipo muy efectivo en el Olimpilla, ¿no? Hubo un momento que casi se le cae ahí en el mes de abril, mayo, pero logró una ventaja holgada, llevó al club capitalino a la liga, y se fue él y le ha pasado más o menos al Olimpilla lo que ha pasado al Rijeka, que ahora mismo está igual, no sé si son a 9 puntos del Celje. Víctor Sánchez Dramo es un estudioso del fútbol, un trabajador que creo que ha captado muy bien cómo es el fútbol del fútbol de los Balcanes, que yo siempre digo lo mismo, hay mucho talento en los Balcanes, hay mucho gol, lo que te diferencia es tener un buen portero y una buena portería, una buena defensa, porque el resto se ve. Hago un paréntesis, el Dinamo cuando no ha sido campeón es porque defensivamente no estaba bien, por tanto creo que Víctor Sánchez Dramo lo que va a hacer primero es hacer construir un equipo defensivamente. Creo que tiene buenos fichajes, porque al final yo creo que si a principios de verano nos dicen que Dantas va a jugar que yo creo que es un mejor fichaje en el Rijeka, que luego ha recuperado a varios futbolistas que han jugado, que ha sido a Jakov, que es un media punta que tiene cosas. Ahora mismo ha fichado a Vignato, luego ha fichado un delantero que ahora mismo no me sale el nombre, un delantero que está jugando en Italia. Yannick Touré. Yannick Touré también lo han fichado. El italiano de 21 años, sí, Vignato. Sí. Y luego a Juric también, que pues tiene futbolistas que efectivamente. Yo destacaría que el Rijeka se le han ido futbolistas, pero lo que ha jugado la Champions y la Liga ha sido un equipo de la temporada pasada, con el mismo estilo. Al no haber novedades, yo creo que los equipos le han conocido y eso le quería penalizar tanto contra el Pau. Bueno, el Pau fue un accidente y después el Liga. ¿Qué le puede esperar a Víctor Sánchez Dramo? Espero que no le exija la Liga, porque ahora mismo es complicado con la diferencia que hay, pero sí jugar en Europa y hacer un buen equipo y es un buen proyecto. A ver, está claro que acaba de llegar, que el Dinamo y el Hajduk, pues pese al cambio de entrenador, también van por delante. Yo creo que si son inteligentes, ¿no? Los nuevos propietarios, hombre, dirán, vamos a dejar esta temporada, ¿no? Y luego ya quizá la siguiente tenemos dinero, vamos a invertir quizá, ¿no? En poder tener buenos jugadores, pedir cedidos del Bournemouth, por ejemplo, que esto se ha dado entre Bournemouth y algún otro equipo de los que controla esta gente, ¿no? Bueno, veremos cómo obran, eso está por ver. Y la buena noticia, sobre todo en el Rijeka, al final, es verdad que yo creo que la eliminatoria contra el PAOK es lo que sentencia a Adalovich, es un accidente, pero es de aquellos accidentes que, bueno, por la consecuencia que tiene, que es no jugar en la Europa League, pese a que tienes asegurada la Conference, que yo creo que era el gran éxito, lo que se debía exigir el Rijeka, pues bueno, le costó el cargo. Y sí que es verdad eso, la buena noticia, la continuidad de Jankovic y Toni Fruk. Veremos si hasta invierno, veremos si hasta final de temporada, pero son dos jugadores, dos pilares en los que se tiene que sostener Víctor Sánchez Dramo. Lo que me genera más dudas y tendrá que solucionar el tema del 9, porque vamos a ver si ante Juric puede ser ese delantero, vamos a ver si Vignato puede serlo, si Touré puede serlo. Lo que está claro es que Chop yo creo que no, pese a su buen hacer en la Locomotiva, creo que ya un equipo como el Rijeka le va algo grande. Y sobre todo veremos si apuesta por jugar con Toni Fruk de falso 9, que eso también es otra de las opciones. Pero vaya, al menos tiene 4 delanteros para poner a Fruk en su sitio, pese a rendir muy bien en esa posición.
Veremos, sí, porque al final yo creo que hay varios equipos que tienen que adolecen de gol, ¿no? Que tienen la pólvora mojada y sobre todo a mí Rijeka, pues es eso, es las dudas que tengo con un delantero eh, que tenga experiencia, ¿no? Porque al final el Chop yo creo que está para resolver partidos, no para ser titular. Luego, ante Magic Juric tiene que tener continuidad y yo creo que el Rijeka ahora mismo lo que necesita es más no continuidad, sino que el equipo salga, que el equipo genere gol. Y el melón que hay por abrir, que yo creo que habría que apostar fuerte por él y por si sale bien, es el último fichaje, el del chiquillo, el de Samuel Pignato, por si un hombre que va, un joven que viene al Rijeka con la ilusión de marcar goles, y es que como dices, es que hay varios futbolistas como Frun, como Bojovic, que para mí están jugando por encima de Bojovic, Butic, o sea que hay futbolistas que creo que pueden hacer a Víctor Sánchez del Amor un juego ofensivo muy bueno. Estaba mirando, efectivamente, estaba mirando un poco las estadísticas y defensivamente es un equipo que yo creo que se va a armar aún más, ¿no? Con jugadores como Mastorovic, Radeljic, Orek, creo, Petrovic en el medio campo, creo que va a empezar por ahí a construir Víctor Sánchez del Amo al equipo. Cuando tenga un equipo defensivo que pueda salir bien el juego, yo creo que el que vamos a ver ganar en juego y en goles va a ser a Toni Frum. Yo creo que eso va a estar claro. Y también a Nico Jankovic, que yo creo que tanto Frum como Jankovic, como tú dices, veremos si no son los falsos nueves jugando ahí en una media punta, porque si no encuentra gol, no sé si el mercado todavía está abierto o ya se cerró. Queda hasta el día 13, 14, sí. Sí, por eso. No sé si habrá alguna sorpresa y hay un 9, así que habrá que estar atento a los últimos días de mercado. Pero yo apostaría por Front Jankovic arriba, de falso 9. Vamos a ver, el tema es que, claro, tendrás luego a cuatro delanteros bueno, pues van a estar enfadados por no jugar, claro, no es lo mismo gestionar a dos delanteros que a cuatro. Vamos a ver cómo lo hace Víctor Sánchez del Amo, que si algo bueno tienen ahora los jugadores es que parten todos de cero con la llegada del técnico español, así que, bueno, vamos a ver quién acaba convenciendo y sobre todo quién acaba respondiendo a las exigencias del equipo. Vamos a ver que un Rijeka que, bueno, pues descartamos seguramente de la lucha por el título, pero que pues vamos a ver si puede asentar Víctor Sánchez del Amo, ¿no? Unas bases que le lleven a poder tener eso, pues 2-3 temporadas mínimo en Croacia, ¿no? Al que sí que dejamos descartado, que tenía buena pinta en verano, porque yo creo que ha hecho buenos fichajes, pero que creo que se está poniendo una cara al técnico. A Rothman. Sí, Rothman. Se le está poniendo cara de Copitelli porque es un equipo Losicek, ya ponemos el nombre, que sería el cuarto grande, ¿no? El que cerraría ese Big Four en Croacia. Muy buenas intenciones, jugadores con calidad, pero es que le está pasando lo mismo. Falta de ineficacia sobre todo arriba, pero también atrás, es decir, no hay nada que compense, ¿no? Una buena defensa no compensa un mal ataque, ni un buen ataque compensa una mala defensa. Y entre todo eso, pues sigue sin ganar el Osijek, penúltimo clasificado, que es el Osijek, y vamos a ver, sí que creo que tiene argumentos para poder ir hacia arriba, pero vamos a ver si la directiva no lo corta de raíz esto. Sí, yo creo que yo definiría que pinta mal porque no tiene gol. O sea, no sé, no le veo que tenga gol, ¿no? Touré no creo que sea un delantero para optar a Europa, ¿no? Lo estamos viendo. Luego, como tú dices, es que Verbanic, creo que la locomotiva, el pelirrojo de la locomotiva el año pasado rompía, este año nada, o sea, no está haciendo nada, no. Luego, Babek parece que ha bajado un puntito, que antes te daba mucho músculo. Lo único destacado es Omerovic, que a mí me ha sorprendido, que si hace unos años le costaba, yo creo que está tirando del carro, está haciendo algo, pero no sé, no es un equipo que no transmite buenas sensaciones, no es un equipo que genera poco, le cuesta, tiene jugadores muy buenos. Rothman es un estudioso del fútbol balcánico y tendría que haber dado con la tecla, pero yo lo estoy viendo que efectivamente no encuentran. Si descartamos al Rijeka, como bien has dicho, a los Mac, los últimos fichajes que ha hecho de jugadores jóvenes creo que no eran, que es más para un largo plazo que para una necesidad que tienen.
Y bueno, yo espero que Sopov, el búlgaro, tenga Sí. más peso, porque es lo único diferencial junto con Luka Verbanic. Y no sé si a última hora fichará un jugador más destacado, pero por eso, que no le veo yo ahora mismo a Losille como a tiempo. Yo creo que a Losille, desde que se fue Mieres la temporada pasada, ahí dejó un hueco muy importante. Sí, sí, sí. A ver, sí, ya te digo, yo creo que ha hecho buenos fichajes. Es verdad que Verbancic, que viene de una etapa, sí que la Locomotiva tenía minutos, pero estaba jugando desplazado de su posición, está jugando muy por banda, ahora juega ya más en su sitio, en el centro del campo, y por ahí también se reforza bien, como decías, con el búlgaro Shopov, que seguramente es el que tenga más calidad, pero también está Alexander También, Petrushenko, que se olvidaba. lo conocemos de Listra. Atrás también ha llegado David Cholina, que lo hemos visto incluso jugando, o sea, es un carrilero izquierdo, pero lo hemos visto incluso en algún partido de banda derecha. O sea, también hay ciertas incoherencias que creo, vaya, al menos desde fuera, ¿no? El técnico sabrá lo que hace, pero desde fuera parecen un poco raras, ¿no? Pero bueno, tiene nombres atrás como Mersina, como Jurisic, el mismo Cholina. Hay otros que me generan más dudas, ¿no? Pero es que no tiene un mal equipo. Lo que pasa es que sí que es verdad que a Losige le hemos visto eso, que no, aparte de tener esa falta de gol, es un equipo que no encadena, no es capaz de ser regular dentro de los partidos. Es decir, tiene momentos en que llega y puede generarte 3-4 ocasiones seguidas, pero luego se diluye como un desierto. No aprovecha esas fases de partido y lo que evidentemente le está costando más es tener esa continuidad, que es el gran deber, creo yo, del míster, ¿no? Entonces vamos a ver si le da tiempo. Vamos. Yo fíjate, estaba aquí que se me había quedado un apunte, lo de, claro, decía, Sí. Pues delanteros, que no me salía el nombre, Arnel Jakubovic, que era Sí, un porque tú hombre lo conoces bien a Jakubovic, tú lo has visto jugar en Eslovenia. Sí, que era un hombre con gol y no sé, no, o sea, no está jugando, en los últimos partidos está teniendo minutos y creo Estuvo que puede ser la lesionado, estuvo lesionado, hay que decir que Sí, empezó por la eso, pero que temporada. creo que es lo único ahora mismo que puedes decir a lo que se pueden agarrar, ¿no? Porque yo me acuerdo en sus temporadas en la Liga Eslovena, cuando jugaba en el Maribor, que metió 17 goles, en el Donzale, pues el Mura, pero era el Donzale, que marcó también 12 goles en una temporada, 11, pero es lo único ahora mismo delantero hecho, ¿no? Y para el Osijek yo creo que se le queda muy corto. Con la buena plantilla que tiene, desde incluso desde portero hasta 3/4, pero hay que ver si se recupera el jugador Jakubovic para que pueda dar esa cuota de gol que no tiene. Porque luego tienen a Anton Matkovic, que es un futuro delantero que con 18, 19 años, pero Demasiado no... lastrado por las lesiones. Para mí es muy bueno, tiene unas condiciones, pero está muy lastrado por las lesiones. Y confían tanto en Jakubovic, para ellos es el delantero que les tenía que arreglar la vida, pero es que no está respondiendo. No sé si deberían apostar a un mercado aún por otro delantero, no sé, a menos para garantizar algo de gol, porque si no, ya vamos a ver lo que pasa. Pues cerramos aquí el Big Four, aunque a los que no le vamos a poner, a mí me cuesta ponerle en Europa, luego veremos a ver qué podemos situar, pero no tiene pinta que se vaya a poder meter como mínimo incluso en esa cuarta plaza que, dependiendo del ganador de Copa, pueda dar acceso a Europa, a Conference League. El que ha jugado Europa, Juan Carlos, es el Varadin. Lamentablemente se quedó en la segunda ronda previa, cayó ante un equipo portugués que yo creo que le hicieron el lío ahí en Portugal. Yo creo que le hicieron el lío allí, alguna decisión que le fue en contra. Pero bueno, el caso es que el fútbol europeo ha vuelto al Bartes con un proyecto pues de los más apetecibles, que tiene continuidad con Safaric como director deportivo y entrenador, lo que está funcionando bien. Y creo que además este curso tiene mejor plantilla que el anterior, con lo cual debe tener garantías para poder mínimo luchar por esa cuarta plaza. No sé qué te parece a ti y un poco eso, si le ves, bueno, lo que hayas visto este inicio de liga, si te convence y crees que, bueno, efectivamente sigue siendo ese equipo competitivo que tanto nos ha gustado desde su regreso a la élite. Sí, además que es un equipo que pese a caer en Europa, creo que ha sabido fichar bien, ha sabido fichar algún jugador como Iru Tavares, que yo creo que le va a dar ahí más, le va a dar un toque diferencial en la banda. Luego tengo muchas ganas de ver al jugador de Azerbaiyán, Abdullah Sada.
Sí, Que ha marcado, y por cierto, o sea, este vídeo no sé si saldrá este martes o este miércoles, pero ha marcado en el partido de Copa que ha goleado el Varadin 1-7 a un rival. Son jugadores que le van a dar un plus más al equipo. Luego que te fiches a Robert Puset de defensa central del Sevenin, recuperas a Peter Bojas para el fútbol. Pues bueno, vas haciendo un equipo que va sumando. Es decir, te has quitado a Mitroski, pero creo que con la llegada de Giro Tavares la compensas. Y luego a mí el equipo ha dado un plus porque se conocen y sobre todo jugadores como Marina, Lazkovic, están sumando, Mamut desde un primer momento, y yo creo que va a ser ese equipo que vaya a luchar por la cuarta plaza. O sea, yo sí que le pondría para luchar por la cuarta plaza. Luego, y está un escalón por encima de Slaven, de Gorica, de Istra. Está un escalón por encima porque es un equipo continuista que tras la eliminación en Europa no ha perdido, ha puntuado, ha empatado y ganó al Rijeka en un partido que fue superior. Lo que decía, sí que ha tenido la baja de Mitroski, pero lo ha compensado con llegadas buenas como la de Tavares, Abdul Asada, Bochka también, que aporta además ese grado de veteranía junto a Puklin, a Punsek, bueno, en fin, yo creo que... Y ha vuelto Belkar, que no lo hemos mencionado, que se fue al Dinamo de Zagreb, es decir, el Dinamo vio al chico y le gustó, no tuvo minutos allí, yo creo que la temporada pasada no le benefició tanto cambio de entrenador, seguramente quien lo pidió acabó despedido y ha vuelto y está siendo importante. Y bueno, entre él y seguramente Mamut tienen que solucionar el gran que del curso pasado, el gran déficit, y pese a ello se metió en Europa, que fue el tema del delantero. Dabro no funcionó, Antunovic tampoco, y bueno, a poco que Dabro recupere su nivel, porque le recordamos de la locomotiva que era un delantero letal, y Mamu le vaya pudiendo meter competencia y además es titular y pueda meter goles, más Lakovic, más Tavares, más Belkar, Buk si vuelve, más Buk, cuidado también, puede tener un... Por eso que ha sido como un plus, ¿eh? Yo por eso digo que yo lo pongo ahí como el cuarto. Sí. Totalmente. Además es el proyecto más hecho de los que hay por detrás, ¿no? Que están por hacer. Ahora hablaremos de ello. Pero bueno, y lo celebramos, que el Varadin le vaya tan bien. Además va mejorando su estadio, su campo de entrenamiento. Es decir, está apostando por infraestructura que creo que a la larga le va a dar muchos mejores resultados. Así que bueno, todo lo bueno que le pasa al Varadin será poco. En siguiente término tenemos a Slaven Belupo, que junto al Varadin fue el otro equipo revelación de la temporada pasada, con Mario Kovačević, ¿no? Llegó a las primeras jornadas, ¿no? Tras la destitución del primer entrenador, levantó al equipo y le llevó a esa lucha por Europa y a la final de Copa, que es subcampeón de Copa el Slaven Belupo. Bueno, seguramente titulares, la vida no es tan fácil sin Kovačević, ¿no? Es verdad que sigue ha cogido el equipo su mano derecha, ¿no? El que era segundo entrenador con él, pero bueno, ya le estamos viendo que evidentemente le está costando tener regularidad. Se han ido jugadores importantes como Gergic, como Bosec, como Lucic, como el portero Susac y también como Dolcec. Y bueno, lo que ha llegado no sé si acaba de compensar un poco pues jugadores que fueron importantes y determinantes en el equipo. Yo fíjate que cuando me dijiste de pasarme por aquí, hice una comparativa con la temporada pasada. 5 primeros partidos del Slaven con Mario Kovačević. No sé si estaba Mario Kovačević todavía o llegó después, pero los 5 primeros partidos del Slaven sumó 2 puntos y ya es que ahora tiene 6. O sea, que fíjate la diferencia, pero sí que es cierto que si lo comparas con el Slaven Belupo de final de temporada, deja mucho, ¿no? Que desear. Creo que allí Jagusic creo que es lo mejor que se ha podido quedar, es el mejor fichaje que ha podido hacer es que se quedara, porque al final es un jugador que hemos visto diferencial, que puede crecer, que acabamos de hablar de Belkar, que se fue al Dinamo y no creció. Luego tengo muchas ganas de ver a Josip Mitrovic, que me acuerdo cuando jugaba en el Inter de Zapresic, pues creo que sí. Pero luego es un equipo que ha firmado jugadores que conocía la campaña, como es el Zutta, Barak, han ido fichando Petrovic, que han subido a Petrovic del filial. Yo creo que ha hecho un equipo más acorde a seguir con el proyecto, pero que comparado, como tú has dicho, con las ideas que ha tenido, va a salir muy perjudicado.
Vamos a ver. Es verdad que, por ejemplo, han fichado a Mitrovic, que era de lo mejorcito del Goritza hace unos cursos, y ya empieza a ver portería, que tiene que ser un jugador interesante en esas medias puntas, ¿no? Junto con Jagusic, que es un talento que va a firmar seguro el Dinamo de Zagreb si no se le adelanta a algún gigante europeo, porque es un talento. Ha llegado Bocic arriba también para competir con Suto. Apek Pornu sigue, que para mí es uno de los centrocampistas más... de los mejores centrocampistas que hay en Croacia. Veremos, y este año ya empieza desde cero. El año pasado estuvo lesionado, ha podido hacer pretemporada este curso. Y quizá lo que más dudas me genera es atrás. Atrás sí que sigue Bocic, es verdad, pero ya tiene 37 años, es el líder. Y luego ya de lo demás me cuesta ver a alguien que pueda, bueno, no sé, que pueda dar un paso al Yo creo que ahí va a estar sentido. Kovacic. Creo que es un central que ya con treintena de años, experimentado, que debe ser el que dé el salto siguiente, ¿no? Por eso, yo creo que es donde hay que poner la lupa. Vamos a ver, de todos modos, es decir, estamos diciendo, ¿no?, que las comparaciones siempre son idiosas, ¿no? Y evidentemente cuando comparas con lo que hizo Kovacevic, pues muchos van a salir perdiendo, pero de todos modos el Slaven es quinto, 3 derrotas y 2 victorias. En el último parón, antes del parón, perdón, ganó, quinto con 6 puntos a 2 de la tercera plaza, con lo cual sí que es verdad que va sumando buenos resultados y bueno, vamos a ver si puede darle continuidad el Slaven Belupo, ¿no? Vamos a ver, no creemos que esté ahí cerca de lo que logró el año pasado, pero bueno, ahí está, de momento, ahí está, y también nos alegramos de que le vaya bien la cosa. Y ahí está seguramente uno de nuestros representantes más claros, el Istra, ¿no? Por el vínculo que tiene con España, con el grupo Baskonia concretamente. Este año además hemos recuperado algún jugador español como Alejandro Jai, que viene del Deportivo Alavés, del filial. Parece que está impresionando en los últimos partidos. Sigue ahí Oriol Roig como jefe de ojeadores, un cargo ya importante. Y bueno, pues lo de siempre en el Istra, ¿no? Muchos cambios, ¿no? Un año de cambios, se fue Gonzalo García, ha venido, eso sí, uno de los mejores entrenadores que se podían contratar como Goran Tomic, un entrenador que es de lo más reputado en Croacia, no ha empezado bien a nivel de resultados, pero bueno, ya el último partido lo ganó y tiene que ir engrasando a los jugadores que acaben de llegar y a los que pues han fichado, ¿no? Es verdad que el Istra, Juan Carlos, pues lo decíamos antes, Balisic y Lisicka se han ido al Dinamo de Zagreb, son las 2 ventas más dolorosas. También se ha ido Makic a la EKA de Atenas, Jovo finalmente se ha ido a Escocia. Estas serían, ¿no?, las 4 bajas importantes. Y luego lo de siempre en el Istra, mucha apuesta por jugadores jóvenes con proyección: Nasraoui, Fredriksen, Taraba, Bangura, un veterano, eso sí, para el 9 como es Preljak. Y muy bueno, pues eso, muchos interrogantes, ¿no? Sabemos de la buena predisposición de Goran Tomic por ser un equipo protagonista ofensivo, pero bueno, de momento le está costando carburar, sobre todo por algunos fallos tontos atrás que le han costado alguna victoria más. Claro, al ser un equipo completamente nuevo, ¿no? Podemos decir, la mentalidad de Tomic al final cambia un poco. Es un entrenador que se ha encontrado con fichajes de jugadores más jóvenes que en su etapa la Lokomotiva de Zagreb, que cuando creo que la Lokomotiva jugó la fase previa de Champions estaba el entrenador. Sí, es campeón de liga. Sí, es que ahí, y yo creo que fíjate, ¿no? Que yo creo que es un equipo que los fichajes van a entrar poco a poco, que está tirando del carro gente como Lawal, como Rocic, Lonchar, que está salvando al equipo. Y bueno, poco a poco yo creo que el paro le ha venido un poco mal porque ganó el último partido y justamente cuando ganas necesitas competir, ¿no? Y yo creo que ahí sí que se hubiera aumentado. Pero los fichajes, yo como siempre digo, los de Istra sorprenden. O sea, porque el Istra ahora mismo te trae, pues eso que me sorprendió, a Fredriksen, el danés, y seguramente sea un jugador que marque la diferencia. Seguramente digas, bueno, viene un jugador, viene Preljak, ya bueno, de vuelta, pues seguramente se ha encargado de ser el 9, ¿no? Yo creo que es un equipo muy, muy compensado en el que espero ver un poquito más de Antonio Mauric, que creo que me dejó un buen sabor
por la temporada pasada, pero ahora mismo está tirando por el carro Lonchar, que está pariendo en su segunda juventud, y Radosevic. Y como dices tú, hay que pulir esos fallos defensivos. Por lo que he dicho al principio, creo que los equipos salen ganadores cuando defensivamente mejoran. Y si tú tienes fallos defensivos pero no tienes gol, ahí se ve el resultado ahora mismo de Istra. Pero hay que ser positivos. Creo que puede estar en la mitad de tablas y logra puntos al principio, pues optar por algo más. Pero de momento yo creo que eso va a estar en mitad de tabla. En cuanto Tomic tenga 5 o 6 partidos buenos, el equipo va a empezar a carburar. Sí, a poco que ya corrijan esos fallos defensivos. Al final también es verdad que ha perdido solo 2 partidos y han sido contra Hajduk y Dinamo de Zagreb a domicilio. 2 escenarios donde puedes perder. Luego se ha dejado puntos contra Vukovar y contra Lokomotiva de una forma incomprensible, y a Gorica, que un rival parejo, creo yo, le ha ganado finalmente, ¿no? Es decir, que tampoco son todo malas noticias, aunque ya sabemos cómo va esto en el fútbol croata, ¿no? De hecho, ya leímos que, bueno, pues quizá lo destituían y traían a algún otro, con solo 5 jornadas, ¿no? 4 hasta la victoria ante el Gorica, ¿no? Ostras, no sé, yo creo que un entrenador como Grant Tomic merece más crédito. Ha logrado cosas importantes con equipos del perfil del Istra y necesita tiempo, evidentemente. Es decir, mucho cambio. Sí que es verdad que atrás creo que tiene a Enkoski y a Maresic, 2 muy buenos centrales, los 2 internacionales. Me generan más dudas los laterales, jugadores jóvenes como Nasraoui, Taraba, por ejemplo. Está el veterano Heister, que va entrando poco a poco. También Iván Esivic, el canadiense, pues también es un jugador muy joven. Y yo creo que al final Alejandro Jai se va a hacer con un puesto en el lateral, porque lo ha hecho bien los minutos que ha jugado. A poco que esté bien ahí en defensa, luego arriba es que medio campo, y arriba tiene un muy buen equipo. Bueno, claro, podemos ser optimistas, ¿eh? Venimos de un Istra muy exterior, ¿no? Con los laterales rápidos que subían, bajaban, y yo creo que es la duda que deja, ¿no? Al final, como decimos, el fútbol no tiene memoria. Creo que el empate entre el Vukovar pesa mucho, por su recién encendido. Yo creo que ese empate es lo que ha dejado algunas dudas, pero como decimos, es un equipo joven que yo creo que tiene mucho crecimiento. No para optar por el 4º puesto como otras campañas que hubo. Yo creo que para estar en mitad de tabla tiene equipo. Y viendo más que la última victoria ante un Gorica, que también es un equipo muy trabajado. O sea, de hecho, mira, podríamos saltarnos, pero iremos con la Lokomotiva antes, por tener un poco de orden, pero Gorica es un equipo que tiene dinero ahora también, con el cambio de propietario y tal. Bueno, en fin, luego lo hablaremos. Pero bueno, podemos ser optimistas con el Istra, que evidentemente queremos que le vaya muy bien, que siempre nos han cuidado mucho además, y ojalá pues puedan, no sé, luchar por esa 4ª plaza, pero al menos estar en ese ecuador de clasificación, salvarse bien y que sobre todo pueda sentar las bases Tomic de un proyecto mínimo de 2 años, que yo creo que es lo que merece, ¿no? Vamos a ver si tiene tiempo. Proyecto que nos apetece mucho también, Juan Carlos, porque además tiene un entrenador, la Lokomotiva, que es otro club fetiche, ¿no? Ahora no tanto, ahora no sé si ha habido cambio de community manager o qué, pero antes era más juguetón, ¿eh? Antes era muy juguetón el community manager de la Lokomotiva. Nos lo pasamos bien en Twitter, sobre todo. Pero bueno, a lo que vamos, que es al tema deportivo, tiene entrenador nuevo, es la leyenda croata Nikica Jelavic, ya lo diré, que viene de ser campeón de liga con el juvenil, primer año subcampeón, segundo año campeón, 2 clasificaciones para la Youth League, dirigiendo una camada importante de jugadores, algunos ya con peso en el primer equipo y sobre todo con un estilo muy reconocible, un equipo que si con Cabral a veces teníamos la sensación de que el equipo se quedaba a medio hacer, que no sabías bien a qué quería hacer, y luego ya con el cambio de entrenador el curso pasado ya fue un desastre, los mismos jugadores lo han dicho, lo han reconocido así. Yo creo que Jelavic ha traído aire fresco, una propuesta muy clara, es un equipo ofensivo que debe mejorar ciertos aspectos, sobre todo a nivel defensivo, pero creo que este año la Lokomotiva va a pasar de la mediocridad a poder competir en esa zona media alta de la clasificación. Sí, además que como has dicho, como es una apuesta continuista del juvenil, vamos a ver cómo esos jóvenes van a dar el salto, van a conocer a un entrenador que sabe lo que le va a exigir, y la Lokomotiva siempre apuesta por la cantera. Creo que es un acierto, porque además está sabiendo, como digo yo, siempre ha sabido Jelavic
compaginar el talento joven como pues el de Diot, el de Krivat, el de Boskovic, con los veteranos, ¿no? Porque tanto Levac, Antolic, Situn, el fichaje, Besovic, el portero Posavec, están dando esa seguridad a un equipo joven. Yo creo que están viendo portería cada jornada, que para mí, lo digo, es muy importante. Hemos visto que hay equipos que tienen dudas con los 9, pues aquí los goles cada jornada están viendo portería. Y es un equipo que está creciendo mucho. O sea, porque a mí tanto Diop como Boune me están gustando mucho. Creo que son jugadores... Es espectacular, perdona que te corte, pero Diop es un central que le va a durar... Yo lo tuiteé hace poco. Es la siguiente futura gran venta de la Locomotiva. Qué centralazo, de verdad. Y el chico tiene cosas a mejorar, tiene 19 años, pero espectacular. O sea, yo creo que es un poco el resumen de esta Locomotiva es Diop, ¿no? Es un equipo joven que no sabes cómo te va a salir, que sabes la propuesta, pero que no va, que pues eso, con el partido contra el Goricha, fíjate, 3 goles, pero que es que luego te van y te ganan en Belú para la semana siguiente y te empatan con el OSG, que en un partido que el OSG parecía que estaba mejorando algo. Por tanto, yo creo que es un equipo que va a crecer mucho, que le pongo ahí como quinto, sexto, pero si los jóvenes juveniles que no conozco dan el salto, veremos si no dan una alegría. Vamos a ver, porque ya le toca, ¿no? A la Locomotiva volver a estar como mínimo en esa zona mediana alta. Ha habido también buenos fichajes, por ejemplo, Alex Stojkovic, este esloveno, que tiene pinta de ser el tipo de delantero que va a fallar más ocasiones de las que va a anotar, pero que creo que le puede dar bastante, incluso en el último pase. Luego también hay, bueno, pues jugadores que hay que ver, como Matekovic, como este brasileño que ha llegado así en cierta... un poco tapado, ¿no? Kawa Alves Silva, que bueno, vamos a ver. Sigue Vukovic arriba. Cardum seguramente va a tener minutos. Y un jugador que no hemos mencionado, pero que va a ser el fichajazo del curso para la Locomotiva y ojalá las lesiones las respeten, es Michael Zaper, que viene cedido por el Hajduk Split y que, bueno, a priori lo conocemos de su etapa en el Osijek. Si está bien, físicamente va a ser diferencial. Sí, además que está para empezar a competir a partir de octubre, yo creo, más o menos, pero claro, junto con Antolic y Zaper puedes dar mayor libertad a Krivac, a Basilic, puede crecer el equipo ahí, incluso a Susak, que yo espero que Susak este año también dé, un pequeño salto de calidad. Y como dices, muchos jugadores jóvenes, mucho talento. Había un español, sigue, Virgil. Sí, ¿no? Habían fichado a 2, a uno pues no acabo de convencerlo, lo largaron, y David Virgili, diría que es de Terrassa, ahora si luego nos escucha, seguramente va a jugar este miércoles en Copa, hemos podido hablar con él y seguramente va a jugar, serán sus primeros minutos. Sabemos que la adaptación al fútbol croata es a veces complicada y bueno, pues ha tardado, pero va a tener sus primeros minutos y ojalá tenga suerte, será nuestro representante en la Locomotiva, sí. Por eso, sí. Además que por eso que yo la Locomotiva, por eso le pongo que puede tener crecimiento. El único pero que le pongo, no sé qué ha pasado con Silvio Gorican, que es como que ha desaparecido. No sé si está lesionado. Sí, no ha tenido... Sí, yo creo que ha tenido algún problema físico. Pues por eso, que si tiene algún problema físico y tú puedes sumar eso, es que va a ser increíble. O sea, puede ser, por eso digo, que hay una terna de equipos en el que el Barasín está más hecho, pero que los jóvenes de la Locomotiva pueden dar un plus y luego el siguiente equipo que hablemos también le puede ahí pelear la zona. Pues vamos a ver qué pasa con la Locomotiva, que tiene muy buena pinta, tiene un proyecto muy apetecible con Nikica Jelavic en el banquillo. Y ahora sí vamos con el Gorica, que es un proyecto también que nos apetece mucho, porque es un proyecto que sobre todo, hablaremos de Karevic, el entrenador, ha cambiado bastante su forma de ver el fútbol. Seguramente tiene una plantilla de más calidad este curso. Ya decíamos que el Gorica, con la entrada de un accionista, pues tiene más recursos económicos y eso se ha notado a la hora de elaborar la plantilla. Un equipo de más calidad, esto significa que deja de ser tan conservador, de esperar en campo propio con ese 5-3-2, ¿no? que utilizaba Karevic y es más protagonista, quiere el balón, tiene jugadores para ellos, entre ellos el español ex del Semic Iker Pozo, que está siendo titularísimo y uno de los mejores jugadores del equipo, pero también tiene otros nombres en el centro del campo como Persic, que sigue el capitán, Kabels, que viene del Sivnic y tiene mucha calidad también, un jugador muy joven. Es decir, ha tenido ventas importantes como la de Banic en portería, Krizmanic en la defensa y Halilovic en Dokic en el centro del campo,
pero creo que se ha fichado muy bien y se nota, ¿no? Ya con ese cambio de propuesta de juego ya ves que el equipo quiere aspirar a algo más que salvarse. Si antes he dicho que pedazo de futbolista Sergio Domínguez al principio, pedazo de futbolista tenemos en Iker Pozo, que me alegro un montón de este inicio de temporada por él, porque por todo lo que pasó en el City, por todo lo que pasó en el Rijeka y a jugar no sé si fue dos años en segunda en Croacia, subir, bajar, subir. Y yo creo que para mí, y no es porque sea Iker Pozo, es el mejor mediocentro de estos 5 partidos. O sea, por todo el contexto del equipo, de todo lo que ha trabajado, de toda la continuidad, de todo lo que aporta, de todo cómo juega sin balón. Y se le notaba mucha calidad, pero yo creo que en el Gorica, como tú has dicho, con el nuevo fichaje que se nota que hay dinero, que es un equipo que va a romper, porque, como tú has dicho, yo creo que hay un fichaje que también me gusta mucho, que es el portero, Matillas, que me parece un portero que puede cumplir. Sí, luego, para mucho, para mucho. Por eso. Luego tienes a Alex, que poco a poco se va sentando como un central con nombre. Apunten que tiene 25 años, es un central muy completo, que seguramente con Peric y Filipovic le puede dar mucho. Luego creo que ha fichado dos laterales izquierdos muy buenos, como son Cabralla, a ver si por fin tiene la continuidad y recupera el nivel que tuvo en el Gorica cuando salió, creo que fue al Dinamo. Y luego Durakovic, que es pues el típico lateral bosnio, trabajador, con un buen pie. Y lo mejor que tiene este equipo es Persic, Pozo, Bakic, Fiolik, Kavic. Tiene un centro del campo para jugar y para dominar y para hacer el cambio que creo que ha hecho Mario Karisevic. Y luego está delantero Filip Kjuč, que creo que puede ser su año, pero luego han fichado a Pelko, que para mí es el típico futbolista de las segundas divisiones de las ligas, que un buen ojeador de domingo encuentra al futbolista, y creo que es un extremo que aunque no ha empezado todavía a tener minutos, creo que puede dar muchas tardes de gloria. Sí, luego completa el ataque Anteses, que lo conocemos perfectamente. Podríamos apostar ahora cuál va a ser el primer día que la va a liar, que se va a autoexpulsar, que va a hacer alguna de las suyas, porque va a caerse fijo. Esto es así de temperamental. Pero bueno, es un jugador que ya ha marcado algún gol y puede aportar, son 35 años, pero esa parte de veteranía en el ataque que los demás no tienen, porque es que no hay ninguno que pase de los 23 años, que son los que tiene Pelko. Lo demás, 2 jugadores de 19, como Gatsi, el Kosovar y Stunja, que ya viene del Junior, Bercic, que tiene 18 años, que es un jugador de mucha calidad y que también debe empezar ya a coger responsabilidades, marcó hace poco y bueno, pues tiene diferentes argumentos que creo que a la larga, ya el equipo está un poco más rodado, le van a poder dar al Gorica lo que necesita para estar mínimo luchando en esa parte mitad alta de la tabla. Evidentemente, todos van a querer ahí, la liga es muy corta, o sea, clasificación es muy corta a nivel de equipos, pero yo creo que puede ser un buen año del Gorica. Y para cerrar con él, para que nos hagamos una idea del presupuesto que ahora tiene, sin poder concretar cifras, llevaban no sé cuántos años, pero un montón, casi 20 quizás, sin cambiar el césped del estadio, desde que quizá inauguraron, y lo están cambiando, por eso están jugando tantos partidos fuera de casa. O sea, ya es un indicativo, pero bueno, sí. Se deja también. Pues el Gorica, también pues deseándole mucha suerte a Iker Pozo, evidentemente. Y acabamos con el Vukovar, que es el equipo que viene de segunda, un proyecto también interesante. Lamentamos la salida inesperada del español que tenían y que fue fundamental. La verdad que no me esperaba la salida de Darío Serra, el extremo andaluz formado en la cantera de la Almería y del Valencia. A ver si tenemos oportunidad de volver a hablar con él para que nos explique un poco si puede lo que ha pasado, pero de un jugador titular, de un jugador que marcaba goles, que daba asistencias y que estaba ilusionado, porque así nos lo contó, por jugar en primera, a rescindirle. No jugó prácticamente pretemporada, no empezó jugando en Liga y rescisión de mutuo acuerdo. Una pena, la verdad. Pues sí, porque al final muchas veces ves que cuando los jugadores se ganan los equipos de abajo, cuando llegas arriba, algún representante tiene más poder que incluso el entrenador, ¿no? Pero bueno, en lo que hay, yo deseo lo mejor a Darío, que encuentre pronto equipo y que siga disfrutando, ¿no? Disfrutando del fútbol y eso, porque al final el fútbol es esto, no hay
hay más malos días que buenos, ¿no? Y cuando te pasan cosas así, pues bueno, al final dices, es una pena por él, porque encima era un jugador que yo creo que estaba divirtiendo en segunda croata, que encima hay que poner en contexto, pero bueno, un palo para él, pero que seguramente el fútbol le tiene algo mejor y a seguir trabajando y a seguir luchando. Pues sí, ojalá encuentre pronto un destino, que estamos convencidos que sí, porque además tiene calidad, es un chico con calidad, ¿no? Pero bueno, yendo al equipo, mantiene cierto bloque de lo que ha sido en segunda, jugadores interesantísimos como el lateral Tavinas, que ha sido uno de los mejores jugadores, Pig, veterano también, ex del Osijek, Robin González, que para mí es el mejor jugador que tiene el Vukovar, el colombiano, el número 10, es decir, lleva el 10 con justicia. Podemos decir que en su caso lleva el 10 porque lo merece, jugador de más calidad, que coge el balón, que regatea, que te conduce, que te llega al área. Increíble. Y luego arriba, pues por ejemplo, Knoll también, que es un veterano. Bueno, tiene el bloque, ha ido juntando algunas piezas, está compitiendo bien, paga ciertamente la novatada en algunos partidos, pero yo creo que puede dar guerra. El Vukovar, no sé si se va a salvar, le va a dar para salvarse, pero puede competir bien. Sí, tiene un equipo, pues eso, para ir rascando puntos, ¿no? Porque Mario Bulat tiene experiencia, ya está el año pasado, luego, pues efectivamente, ha firmado jugadores como Ticinovic, que es algo experto. Luego hay que ver qué tal el colombiano David Mejía, si puede contar ahí en el pivote, que yo creo que es muy importante, como saben, y que, pues, que el equipo tenga más músculo atrás, porque hemos visto que Rubén González, yo creo que es como has dicho, yo creo que es de lo mejor. Yo, de primer partido que vi al principio, dije, este chico tiene algo diferente, ¿no? Como Rafael Camacho, los minutos que ha tenido, ¿no? Pues Sí. también son jugadores diferenciales, pero está claro, está saliendo a competir. Yo creo que es un equipo que efectivamente tiene ese pero que los partidos le cuesta salir, ¿no? Porque como hemos visto, pero yo creo que los pelea, ¿no? Que no es como otras veces que hemos visto un Rudes, un tal, que les ha costado y que han desenganchado, y lo que mejor tienen es el entrenador, ¿no? Yo creo que el entrenador, que es experimentado, que ha sido central, les imprime un juego y enseguida él dijo en qué partido fue, yo me equivoqué en el primer tiempo y en el segundo me he mejorado. Pero es un equipo que justo, ¿no? Tiene un equipo justo, no es para... Pero que con sus armas seguramente queda más guerra. Yo tengo la esperanza en un delantero, en Torres Sol, que creo que sí, con él y con Camacho y con González, mi segundo apellido, que se me ha olvidado, creo que va a ser ahí clave para que el equipo tenga opciones de salvarse. Incluso Bersic, que diría que tuiteaste tú sobre Bersic, el jugador formado en la cantera del Hajduk Split, diría que fuiste tú quien tuiteaste sobre él, ahora puedes confirmar o no, pero que fue uno de la generación dorada que llegó a la final de la Youth League, la han firmado y bueno, vamos a ver si tiene sus minutos y si puede contribuir. También acaban de fichar aquí donde estoy ahora no me sale, pero han firmado al máximo goleador de la temporada pasada con el Opatija, que fue el equipo que le peleó hasta la última jornada el ascenso a Vukovar. Bueno, van firmando jugadores y vamos a ver si tiene capacidad para eso, para salvarse. Va a tener difícil. Nos ha dejado la idea de que van a pelearlo, ¿no? Que tú ves que sí. otras temporadas de repente veías algún equipo que decías, uff. Lo que pasa es que, claro, es que los demás equipos sí que es verdad que algunos empiezan proyecto, pero están ya tan consolidados en primera, ¿no? El Baradin fue el último equipo en subir que se ha podido consolidar, porque luego ni Rudes, ni Sibenich han sido capaces de mantenerse. Y claro, los otros ya llevan varias temporadas en primera y cuesta pensar en que puedan bajar. Pueden tener un mal año, pero cuesta, ¿no? El hecho de ser solo 10 equipos seguramente no favorezca al que viene de segunda, que lo tiene bastante jodido, pero bueno, vamos a ver cómo se da. No sé a quién das tú, por cerrar a la liga, el tema liga, vaya, candidato a campeón ya el Dinamo Zagreb, eso lo tenemos claro. Sí, sí. A partir de ahí, Europa y descenso. No sé si te puedes mojar. Yo te diría Dinamo, en Europa Hajduk Rijeka y Barasin, ahora mismo por las sensaciones, aunque el Gorica va a estar muy cerca. Luego, mitad de tabla, Osijek, Istra, me falta uno, Slaven Belupo, y el descenso, el Vukovar, por lo que te digo, que ahora mismo le veo que tiene argumentos, pero no le veo muy parejo con el resto, ¿no?
Aquí seguramente la clave o la aliciente más importante a priori es la cuarta plaza. Yo creo que en su previsión creo que metía al Slaven en descenso, porque siempre me gusta poner algún equipo así que no sea el que viene de segunda para darle una oportunidad, pero bueno, sí, viendo cómo ha ido la cosa, pero sobre todo la cuarta plaza, ¿no? O sea, campeón el Dinamo, segundo el Hajduk, tercero el Rijeka y la cuarta plaza, no sé, es que va a estar divertido. Yo creo que tanto Baradin, Lokomotiva como Gorica tienen argumentos, quizá más que Istra ahora mismo para pelearlo, que Slaven, pero incluso que los Siseke, pero bueno, vamos a ver cómo se da. Pero bueno, lo descubriremos a final de temporada. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede cuando acabe la temporada. Lo que seguro es que nos vamos a divertir una temporada más, valga la redundancia, con la Super Sport HNL, también con la Copa, con los compromisos europeos que hablaremos otro día, la selección también, evidentemente, camino del Mundial. Así que simplemente, pues bueno, agradecerte, Juan Carlos, que hayas podido pasar una vez más por el canal, que nos gusta mucho poder hablar contigo por tus conocimientos del fútbol croata y de los Balcanes. Enriqueces muchísimo este canal y bueno, vamos a ver qué nos depara la Liga, que tenemos muchas ganas de que siga con esa inercia que nos ha dejado ya, ¿no?, estas primeras jornadas. Nada, darte a ti la gracia porque, como siempre te digo, es un placer pasarme por Fútbol Croacia, que al final a mí me gusta que se están estas cuentas, ¿no? Al final, que sean más profesionales, ¿no? Que al final es un hobby, me gusta ver fútbol. Este año seguramente vea menos fútbol de la zona balcánica porque me quiero centrar un poquito más en el tema de la segunda federación, primera federación y demás de España. Pero bueno, siempre me gusta, siempre eres un referente, haces un buen trabajo, nos tienes informado, ¿no? Que yo muchas veces te leo a ti primero y luego me voy a la prensa croata, ¿no? Es como el resumen. Y bueno, yo creo que va a ser una liga emocionante en la lucha por Europa, ¿no? Yo creo que va a ser muy emocionante, que también espero que si alguien de Gol, DAZN o cualquier plataforma nos puede leer, que bueno, que hay talento en el fútbol, que está la cosa muy mal, el tema de ver el fútbol croata ahora mismo y que es una liga que engancha. Pues sí, aquí estamos los dos enganchados a eso y pues en parte por ello este proyecto. Pues Juan Carlos, quedamos pronto para hablar, sobre todo de Europa, que nos ha quedado pendiente, que tenemos también ganas de analizar las posibilidades de Dinamo de Zagreb y de Rijeka. Y bueno, pues vamos a ver qué nos deparan, sobre todo este fin de semana, la sexta jornada de Liga. Así que nada, muchísimas gracias una vez más y un fuerte abrazo, que vaya muy bien. Un abrazo, buenas tardes. Y vosotros ya lo sabéis, seguirnos, tenéis ahí nuestras dos cuentas de Twitter, evidentemente a Juan Carlos le puedes seguir en la personal, en la mía no hace falta, seguir a Fútbol Croacia y ya está, con eso estamos contentos y suscribiros sobre todo al canal para disfrutar de más contenidos como este que nos ayudáis muchísimo con una simple suscripción que es totalmente gratuita. Nos vemos en próximos vídeos de Fútbol Croacia y haremos un próximo macchiato con Juan Carlos, ahora que se ha puesto tan de moda por el tema musical, pues seguiremos haciendo macchiatos con Juan Carlos Molero. Un abrazo, que vaya muy bien.